En una sociedad donde la línea entre lo humano y lo artificial se desdibuja cada vez más, aparece una pregunta inevitable. ¿A dónde nos lleva la evolución de la IA? Aquí, exploraremos los confines de la tecnología y la humanidad y nos sumergimos en las complejas problemáticas del futuro. ¿Cuál es el límite ético de nuestras propias creaciones? Les damos la bienvenida a un viaje donde las máquinas desafían nuestros límites y percepciones de lo que significa ser humano. Utopía. Miradas a las inteligencias. Los datos son el corazón de la inteligencia artificial. Sin datos, la IA simplemente no podría existir ni funcionar. Estos datos se recolectan en cada interacción que hacemos con el mundo digital, desde búsquedas en Internet, redes sociales y compras en línea, hasta sensores en dispositivos inteligentes y cámaras de vigilancia. Gran parte de la vida de los humanos ya está datificada sin que sean conscientes de ello. La inteligencia artificial es material. La inteligencia artificial está compuesta de minerales preciosos como el litio, el cobre, pero también para su funcionamiento necesita agua, necesita aire. Y de cierta manera uno tiende a imaginar que la inteligencia artificial está detrás de nuestras pantallas o en aquella nube que está lejos de nosotros, pero esa nube está compuesta de centros de datos que se habitan los territorios. Cuando yo le pido a Midjourney que haga una imagen, este prompt o este requirement viaja a través de cables, a través de servidores donde esto empieza como a procesarse. Y digamos que toda esta maraña de procesamiento, almacenamiento, se da lugares en los servidores que están ubicados en los centros de datos. Hay que pensar la inteligencia artificial como un ecosistema terrestre, planetario, en donde participan muchos humanos que tienen que generar los datos, tienen que filtrar los datos. Nosotros cada vez que ocupamos un dispositivo estamos generando datos que alimentan la inteligencia artificial. Sin los usos de nuestros dispositivos no podría funcionar la inteligencia artificial. Pero también hay otra forma de inteligencia que podríamos decir, que es la inteligencia de las materialidades, de los recursos naturales, del litio, del agua, del cobalto, del cobre, del oro, de las tierras raras, que se requieren para la producción de los cables, los computadores, los chips y toda la infraestructura que produce la inteligencia artificial. Por lo tanto, si no tenemos conciencia de estas dimensiones materiales de la inteligencia artificial, nos vamos a quedar con una idea un poco ingenua de lo que implica para el planeta producir inteligencia artificial. Es donde se almacena casi todos los datos. Se respalda, digamos, se guarda las imágenes, fotos o video. Yo me imagino una base de datos o un montón de información almacenada, digamos, como en internet, pero como algo más general que una nube personal como a la que yo accedo con mi información personal. Por ejemplo, el Google es una nube donde puedes conseguir cualquier tipo de información, YouTube también. Como usuario entiendo que es un espacio de almacenamiento de información. Además que hay almacenes, computadores donde se guarda toda esa información. Yo asumo que en algún servidor físico en alguna parte del mundo, pero no sé realmente dónde. Yo creo que en el espacio, diría yo, porque es como donde se ve todo. En realidad me imagino que debe ser un servidor. Lo que no tengo claro es cómo llega la información desde mis herramientas hasta el servidor, que yo me imagino que es el receptáculo final de la información. Cuando se dice que los datos están almacenados en la nube, las personas imaginan algo etéreo e intangible.
Pero la realidad es muy diferente. Los datos no flotan en el aire, sino que recorren kilómetros de cables de fibra óptica, cruzan océanos a través de cables submarinos y terminan en gigantescos centros de datos. Para que la inteligencia artificial funcione, se necesita una infraestructura colosal, servidores, procesadores avanzados, dispositivos de almacenamiento y supercomputadoras capaces de realizar billones de cálculos por segundo. Detrás de la metáfora de la nube se esconde un sistema físico inmenso que consume enormes cantidades de energía para mantener el mundo digital en movimiento. Estamos en el Data Center de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y lo que tenemos aquí delante es el supercomputador más relevante de Chile, que tiene una capacidad de cómputo sin igual en todo el país. El ruido que podemos escuchar es debido a los ventiladores. Todo este supercomputador está funcionando con una gran carga, con una gran demanda y necesita enfriarse. Y para poder enfriarse los ventiladores tienen que estar funcionando casi todo el tiempo a una velocidad máxima. Para poder enfriar este tipo de supercomputadores obviamente requiere capacidades especiales de enfriamiento. Actualmente, por ejemplo, este computador que vemos acá decide una cantidad de unos 100 litros por minuto de agua a una temperatura de 10 grados que proviene de la azotea, 8 pisos más arriba. Eso lo que le permite al final es poder estar en una temperatura óptima de operación de unos 20 grados. Un supercomputador es un conjunto de computadores más pequeñitos que se conectan entre sí para poder resolver tareas de manera conjunta, tareas que son muy complejas, tareas que en un computador normal no podríamos resolver o si las resolviéramos tardaríamos demasiado tiempo en obtener un resultado. Aquí lo que podemos ver en esta unidad de acá es un computador. Aquí tenemos 27 computadores iguales, exactamente igual que este. Este computador de por sí tiene 512 núcleos de cómputo, lo cual es un número muy superior al que tenemos en un computador normal, y además tiene 768 GB de memoria RAM, lo cual de por sí es un computador muy potente. Si además tenemos en cuenta que es una suma de varias decenas de computadores que se conectan de una manera muy especial, tenemos lo que llamamos un supercomputador, que principalmente lo utilizamos para resolver tareas que de otra manera serían inabarcables. Este armario físico gasta unos 50 kilovatios hora. O sea, realmente la cantidad de consumo que tiene es muy alta. Si sumamos la cantidad de energía que se gasta en el equipo de clima, sería como un tercio más. El almacenamiento y procesamiento masivo de datos afecta ambientalmente los territorios debido al alto consumo de energía necesario para mantener los equipos operativos y sus sistemas de enfriamiento, lo que aumenta las emisiones de carbono si la energía utilizada proviene de fuentes no renovables. También implica un uso intensivo de recursos hídricos para refrigeración, lo que puede tensionar los ecosistemas locales, especialmente en zonas con escasez de agua. Además, la construcción y operación de estas infraestructuras producen residuos electrónicos que no siempre se gestionan adecuadamente para evitar impactos negativos en el medio ambiente y sus entornos. El procesador va a exigir energía para funcionar, es decir, necesitas muchísima energía porque también si se dan cuenta, Gemini, OpenAI, ChatGPT están disponibles 24/7, es decir, que tiene que estar siempre funcionando. No es que nosotros prendamos la inteligencia artificial y se conecte y demás, sino que siempre está disponible. Por ende, es un aparataje de hardware que está siempre funcionando. Y como podemos acceder desde todas partes del mundo, eso es lo que empieza a generar el consumo energético, que todo el mundo está accediendo a él, solicitando, y ahí es donde se genera el consumo energético. Al final, todos los datos o todo el aparataje de la nube es un reflejo material, simplemente que lo asociamos a que desde nuestras pantallas como que no entendemos de dónde viene. Quilicura es la comuna con más centros de datos dentro del país y quizás dentro de Latinoamérica se podría estar hablando. Y también el caso de Chile con Quilicura es bien interesante porque el primer centro de datos hiperescala de una multinacional se instala dentro de la comuna. Aquí en Quilicura sí tenemos data center. Aquí tenemos el data center de Google, que es el más grande de Sudamérica, que se construyó por ahí en el año 2015, que fue inaugurado, que es el data center Param, y que consume 50 litros de agua por segundo. También tenemos el data center de Sonda, que es una empresa chilena de información. También tenemos el data center de Ascenty, que es una empresa brasileña también de data centers, que ellas tienen 2 data centers, y hace poco fue aprobado la construcción de 2 nuevos data centers, que es el data center de Microsoft, que también va a ser el primero en Chile, y también el data center de Sirion.
que es otra empresa que también se dedica a la construcción de data centers. La napa subterránea de Quilicura tiene una gran capacidad de agua, entonces aquí se instalaron muchas industrias, no solamente los data centers, sino que también empresas cerveceras y de diferentes tipos que justamente extraen agua de Quilicura para sus actividades productivas. Es un gran problema que vengan más industrias, ya sea data centers o de cualquier otro tipo, a consumir agua de nuestras napas subterráneas, porque Quilicura, la gente de Quilicura bebe agua desde su llave de agua que sale de las napas subterráneas. Aquí el Plan Regulador Metropolitano de Santiago tiene zonificada gran parte de Quilicura como una zona industrial. Entonces eso permite que cualquier tipo de industria se pueda instalar acá. No hay ninguna legislación en Chile que regule como tal a los centros de datos. Y justamente estamos trabajando para que así sea, que haya una ley que regule los data centers en Chile. Nuestra posición es que los centros de datos que ya se encuentran en Quilicura compensen el territorio, que lo compensen de forma ambiental, que esa agua que están consumiendo y están evaporando la repongan y ojalá la repongan acá en el humedal. Ese es nuestro objetivo principal con los centros de datos, que también tengan esa conciencia ambiental de que se están instalando en un territorio vulnerable y que si se muestran tan ecologistas para el mundo y que en el hemisferio norte, ¿no es cierto?, en países del primer mundo, ellos siempre muestran grandes estándares ambientales y tienen una política ecológica súper clara, que también la hagan cumplir acá en Sudamérica. El año pasado hicimos un proyecto que se enmarca dentro del núcleo, que se llama Ecologías Híbridas. Era una instalación interactiva que estuvo expuesta en el Centro Cultural La Moneda y en la que para desarrollar o como parte del proceso de esa instalación fue calcular la huella hídrica para generar una imagen con un modelo de inteligencia artificial. Entonces la pregunta fue, ¿cómo podemos conectar esa imagen con su materialidad? Y ahí fue cuando calculamos la huella hídrica. Y para hacer eso tuvimos que primero entender cómo se había construido esa imagen, cómo se había construido a partir de ese modelo, que era Stable Diffusion, y cómo ese modelo Stable Diffusion había sido generado. Entonces teníamos la documentación para poder saber cuáles eran las distintas etapas que se realizaron para producir ese modelo y cuáles habían sido los gastos energéticos en cada una de esas. La inteligencia artificial sí o sí requiere supercomputadores. Gracias a los supercomputadores la inteligencia artificial ha podido avanzar en los últimos años y ha podido tener este avance tan relevante. Uno de los componentes de computación que requieren para poder avanzar, o digamos no uno, sino el componente que requiere son tarjetas gráficas. Las tarjetas gráficas en algún momento se vieron que podían servir no solo para la parte gráfica, sino también para cómputo general. Y la inteligencia artificial en este tipo de arquitectura computacional, en las tarjetas gráficas, es capaz de resolver muy bien ese tipo de problemas, que requiere una gran capacidad de cómputo. Entrenar estas redes neuronales, deep learning, requieren de esas arquitecturas para poder entrenar, hacer entrenamientos complejos. Se requiere principalmente avanzar mucho en capacidades de enfriamiento, en cómo hacer más eficientes estos equipos que al final te produzcan más cómputo con menos energía. Si miras el desarrollo de cómo ha ido avanzando el rendimiento que ofrecen este tipo de unidades, de tarjetas gráficas, la capacidad de cómputo que han ido teniendo a lo largo del tiempo han ido creciendo de manera muy importante y es bastante notorio el crecimiento que ha habido y cada generación es mucho más potente que la anterior, entonces algo que parece que de momento va a seguir así durante un tiempo, pero también hay que controlar obviamente el consumo de estos componentes y hay que saber cómo poder enfriarlos para poder tenerlos operativos. La alarma empezó a salir desde el estallido de ChatGPT, donde las grandes empresas empezaron a tener un pic de un aumento de consumo energético y de agua de un 20-30%. Entonces, si tienes un incremento del 30% de energía y agua y lo cruzas con que la necesidad de poder de cómputo aumenta 10 veces por año, estamos hablando como de
una industria que va a necesitar un almacenamiento de energía y de agua a futuro impresionante y que no sabemos todavía si los gobiernos o los territorios tienen la capacidad de poder satisfacer esto. Y esto es un poco el peligro, que por ejemplo, si Chile se quiere proyectar como hub de centros de datos, si no hay un reconocimiento de las capacidades energéticas en términos de energía y agua, podemos estar arrebatándole como a los habitantes o a los chilenos sus recursos para desarrollarse a costas del requerimiento de los centros de datos. Y dentro del rubro, esa es la paradoja, que cuando nosotros empezamos a estudiar el consumo de los data centers, no queda muy claro, las empresas no son muy claras en visibilizar sus consumos. Entonces eso es también lo que empecé a generar preocupación. Estas herramientas digitales están en un punto donde generan un bien público importante a la sociedad, pero cada vez más estamos discutiendo sobre los efectos. Entonces tiene ese espacio un poco paradojal. Lo mismo, por ejemplo, la misma herramienta que nos puede ayudar a entender el calentamiento global por medio de satélites, sistemas de monitoreo que nos pueden ayudar a entender qué es lo que es la crisis ecológica, porque uno en escala individual no la podemos entender. Esa misma herramienta requiere de materias primas, consume agua, consume energía. Por lo tanto, tenemos que de alguna manera entender que ya no podemos seguir pensando en esta suerte de flecha de modernización que teníamos hace 20 años atrás, donde pensábamos que el planeta era para los humanos y que podíamos apropiarnos de todos sus recursos, consumirlo a destajo para seguir desarrollando nuestras tecnologías. Hay que cambiar la manera de pensar esa coexistencia porque ya no tenemos planeta para seguir con ese relato de la modernización infinita de los humanos bajo esa misma manera. Entonces hay que pensar maneras más sustentables, más inclusivas, y en ese sentido el desafío para la inteligencia artificial, el desafío para las tecnologías digitales es de qué manera pueden generar interfaces en donde el beneficio para los humanos sea equivalente al beneficio a los otros cohabitantes de este planeta, que son todos los otros ecosistemas.